El debate con Juan Eck, al que Lutero había asentido durante su estancia en Augsburgo, se efectuó en Leipzig, la principal ciudad de la Sajonia Ducal, durante los primeros días del mes de julio de 1519. Antes de tratar sobre este debate, es menester que bosquejemos algunos de los detalles históricos que se vivieron previamente. Al final de la lección pasada, dejamos a Lutero en una situación precaria, no solo en Wittenberg, sino también en todo el imperio. Vimos cómo Federico el Sabio echó mano de una estrategia diplomática con tal de proteger a su famoso profesor. De hecho, este tipo de tratos diplomáticos dan crédito del por qué le llamaron el Sabio. Bajo esta protección diplomática, el representante papal Miltitz pudo entrevistarse con Lutero. Lo asignado a Miltitz por la curia romana mostraba un aspecto de simpatía diplomática hacia Federico el Sabio. Todos los interesados en política imperial estaban jugando sus piezas en aquellos días ante la inminente muerte del emperador Maximiliano. En efecto, el 12 de enero de 1519 murió Maximiliano. En este nuevo episodio histórico, el elector Federico el Sabio encontró un espacio más amplio para negociar el caso Lutero, ya que quedó como uno de los dos sustitutos de emergencia que administraban al imperio mientras se elegía al nuevo emperador. Igualmente el Papa y la curia papal suavizaron, pero jamás abandonaron, la presión ante el elector con motivo de lo que ellos consideraban rebeldía de parte de Lutero. La atención se concentró en la política para elegir al nuevo emperador. Todos estaban conscientes que el balance del poder en el futuro inmediato dependía de quién fuera electo como emperador. Una de las más destacadas acciones del emperador Maximiliano fue su política de incrementar el poder en su familia en casi toda Europa. Su propio matrimonio lo había realizado en esta dirección. Más adelante sus hijos también siguieron el consejo de Maximiliano. En los reinos de Aragón y Castilla en España, a principios del siglo XVI, estaban reinando los reyes católicos, Fernando e Isabel, quienes habían empezado a unir a lo que hoy es España. Estos reyes estaban acrecentando su poder e influencia debido también a los descubrimientos y colonización de las tierras americanas. Una vez fallecidos, sus hijos gobernaron sus respectivos reinos en las primeras décadas de aquel siglo. Felipe, uno de los hijos de Maximiliano, se casó con María, hija de los reyes católicos. De esta unión nació en las cercanías de Gante, en lo que hoy es territorio de Bélgica, el que llegó a ser el sucesor de Maximiliano. Como emperador escogió el nombre de Carlos V. En realidad, desde 1517 el rey ibérico gobernaba con el nombre de Carlos I. Como se puede ver, Carlos procedía de familias muy reconocidas en el ámbito político europeo. Sus dos abuelos habían sido el emperador Maximiliano y el rey Fernando el Católico del Reino de Aragón, dos de los hombres más poderosos en Europa a fines del siglo XV y principios del siglo XVI. Sin duda, Maximiliano había escogido a su nieto Carlos I para ser su sucesor en el imperio. Durante largo tiempo trabajó diplomáticamente para lograr esto antes de su muerte. Debemos recordar aquí que había 7 electores cuya tarea era de elegir al emperador. El puesto de emperador podía ser otorgado a cualquier gobernante. De los 7 electores, 3 eran eclesiásticos, uno de ellos era Alberto, el arzobispo de Maguncia, los otros 4 eran gobernantes laicos como Federico de la Sajonia electoral. Antes de su muerte, Maximiliano se había enfocado en inclinar el voto de los electores legos hacia su nieto Carlos, quien a los 17 años ya era rey de España. La ambición de la familia de Maximiliano era grande. De esto estaban bien conscientes el Papa y la curia romana.
A estos últimos no les parecía bien que una sola familia tuviera tanto poder político. Aunque el Papa y la Curia romana no tenían un candidato definido, lo que sí era seguro es que se oponían a la elección de Carlos de España. Ellos habían considerado especialmente a dos personas para el puesto de emperador, a Federico el Sabio y al ambicioso rey de Francia, Francisco I. Las posibilidades de Federico eran mínimas. Tampoco aparentemente ambicionaba tan alto puesto político. Por lo tanto, el preferido por el Papa y la Curia para ser el siguiente emperador era el rey francés, Francisco I. Para ese entonces, era muy conocido que Carlos I y Federico I eran enemigos. Sus respectivas familias habían reñido en el reciente pasado. Francisco I se había posesionado del territorio llamado Milanesado. Carlos I consideraba al Milanesado como parte de la herencia que le había dejado su abuelo Fernando, el rey católico de Aragón. Por su parte, el Papa reclamaba a su vez otros territorios en la península italiana. La nueva situación política favoreció a Lutero y a su movimiento de reforma. Ella le permitió seguir escribiendo prolíficamente. En efecto, sus detractores no se mantuvieron en silencio, por lo que él se sintió libre de la promesa que había dado a Miltitz, el representante papal. Los ataques que recibió Lutero en contra de sus argumentos le llevaron a dedicarse con mayor esmero a sus estudios. Dentro de los argumentos que reforzó durante este tiempo, hay que destacar su principio de la autoridad de las Sagradas Escrituras, la cual era a la vez el mejor instrumento para normar asuntos relacionados a la fe cristiana. Las Sagradas Escrituras fueron la fuente de inspiración para su empresa reformatoria. Ellas habían empezado a enriquecer su fe y llegaron en cierto momento a ocupar la mayor parte de su mente. La palabra simplemente lo cautivó completamente. Las Escrituras empezaron a ser realmente para él la palabra inspirada de Dios y la fuente más segura para conocer la voluntad de Dios. Ellas continúan revelando a Dios y tienen el propósito de señalar a Jesucristo como el personaje central del mensaje divino. Ellas poseen este mensaje claro: la salvación o justificación de la raza humana se obtiene por medio de la fe a través de los méritos de Jesucristo. Este mensaje bíblico es dado a conocer a los seres humanos por el Espíritu Santo, quien crea y nutre a la fe. En sus estudios, Lutero se había dado cuenta que las generaciones de cristianos que siguieron a los apóstoles consideraron a las Escrituras, una vez que ellas fueron terminadas de escribir, como la autoridad y regla de fe, aún muy por encima de otras enseñanzas. En cuanto a la interpretación de ellas, Lutero empezó a reaccionar decididamente contra los métodos de interpretación de su época, métodos que a su juicio habían encontrado cabida y dominio entre la mayoría de los intérpretes bíblicos debido a la influencia del escolasticismo. Por lo tanto, empezó a restar importancia a los métodos de interpretación existentes, tales como el tropológico, anagógico y alegórico. Lutero prefirió darle mayor importancia al más seguro de los métodos de interpretación bíblica, el método literal. Asimismo, al estudiar la historia de la Iglesia junto a la literatura de los padres de la Iglesia y los decretos de los concilios, también se percató que la Iglesia de Roma, en los primeros 4 siglos de existencia, no había ejercido la autoridad sobre las otras iglesias, como era la enseñanza dominante en su época. Había descubierto que hubo algunas iglesias que fueron igualmente importantes en toda la cristiandad, como las iglesias de Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Constantinopla. Más y más se daba cuenta que los alegatos de la primacía del obispo de Roma no tenían fundamento ni bíblico ni histórico. Al contrario, notó que el primer concilio ecuménico de Nicea en 325 no había sido convocado por el obispo de Roma
ni éste jugó papel relevante en tal concilio. Como se sabe, el emperador Constantino fue quien convocó aquel concilio. Además, fue el mismo Constantino quien desempeñó un papel destacado en este concilio. Debe recordarse aquí que para la Edad Media se enseñaba ampliamente la primacía del obispo de Roma en la Iglesia occidental. La primacía papal esencialmente enseña que el primer papa de la Iglesia fue San Pedro, el discípulo del Señor Jesucristo. Jesucristo le había encomendado a Pedro el cuidado de las ovejas, según se interpretan ciertos textos bíblicos, en particular Mateo 16, 18 al 19 y Juan 21, 15 al 19. San Pedro, igualmente se enseñaba, había llegado durante su ministerio apostólico a Roma y fue allí, de acuerdo a esta enseñanza tradicional, que había sido martirizado, no sin antes haber dejado a un sucesor. A esta doctrina se le sigue llamando la sucesión apostólica y tiene su mejor explicación en la supremacía de San Pedro, el primer obispo de Roma, y sus sucesores, que son de tal manera considerados sobre el resto de los apóstoles y sobre toda la cristiandad sucesivamente. Lutero se había percatado que este ambicioso reclamo del Papa romano no tenía fundamento histórico sólido en base a lo que verdaderamente ocurrió en los primeros siglos de la existencia de la Iglesia cristiana. Había concluido que fueron ciertos papas romanos astutos, como Silvestre I, que ejercía durante el tiempo del primer concilio de la Iglesia en Nicea, en 325, y Gregorio I, a fines del siglo VI, quienes siglos después de la era apostólica habían empezado a reclamar para el obispo romano la primacía en la Iglesia occidental latina. Confirmaba con datos históricos evidentes que en los primeros siglos de la Iglesia no hubo personas que reclamaran primacía alguna, sino que un apropiado sucesor de Pedro era aquel que tuviera la misma fe en Cristo que tuvo Pedro. Todos los obispos se veían y consideraban iguales en su ejercicio del oficio de las llaves, y en este sentido todos eran considerados como vicarios de Cristo. Lutero sostenía que fueron los decretos papales en los últimos 4 siglos, es decir, desde el siglo XII, los que respaldaban tardíamente la primacía romana. Es verdad que con el tiempo ciertos obispados sobresalieron en el mundo cristiano, como el de Constantinopla, por ser sedes de ciudades importantes. A esto se le conoce como el derecho humano. Esto significa que la sociedad considera un lugar o persona importante para el orden de las relaciones entre los seres humanos. El obispado de Roma caía en este parámetro. Lutero empezó a considerar que el obispado romano había alcanzado su prominencia en base al derecho humano. Empezaba a descifrar que no era del todo correcto que el Papa romano se atribuyese superioridad o primacía sobre los demás cristianos en base al reclamo que se conoce como derecho divino, es decir, que ha sido ordenado por Dios mismo. Para Lutero, la Iglesia tenía su máxima autoridad en lo que Dios había revelado en la Biblia, en la palabra. Las cabezas humanas de iglesias en igualdad de circunstancias podían y debían convocar concilios de toda la cristiandad para tratar asuntos del gobierno humano de la Iglesia, para afinar enseñanzas bíblicas y normar hasta donde se pudiese humanamente las prácticas de las iglesias. De nuevo, aquí se puede notar que Lutero empezaba a creer que un concilio de la Iglesia podría tener más peso que el obispo de Roma. En este sentido, se alineaba con lo que en su reciente pasado se había conocido como el movimiento conciliar, movimiento que el partido de la supremacía papista había prácticamente vencido hacia la década de 1520. Pero el meollo de la nueva teología era sin duda el redescubrimiento del mensaje evangélico en la doctrina que se le llama la justificación por medio de la fe, la enseñanza más importante del Nuevo Testamento. Como ya se ha mencionado,
La iglesia medieval había obscurecido este mensaje cuando empezó a enseñar que la salvación se puede alcanzar mediante las buenas obras que el creyente puede realizar. Esta doctrina probablemente se podía ver más claramente en el sacramento de la penitencia, el cual hacía creer al creyente que él o ella podía contribuir a satisfacer las demandas de Dios por sí mismo y así poder alcanzar la salvación. Esta doctrina se llama sinergismo y ella es una corrupción de la doctrina evangélica. La vida de Lutero hasta estos años ejemplificaba muy bien lo que un cristiano era enseñado en la Edad Media. Lutero siguió al pie de la letra los lineamientos de la Iglesia para alcanzar la salvación, pero jamás su conciencia estaba segura de que alcanzaría la salvación porque no sabía el momento en que Dios estaría completamente satisfecho con su actuación en la vida. La Iglesia enfatizaba las buenas obras para alcanzar la salvación, pues ejecutándolas se ayudaba a obtener la gracia de Dios. Incluso Lutero se convirtió en un monje buscando estar más seguro de que se encontraba en el camino correcto para la salvación de su alma. Más tarde en su vida, Lutero confesó que encontró alrededor de 1518 y 1519, cuando estaba estudiando más y más debido a la controversia sobre las indulgencias y también para su debate con Eck en Leipzig. Dejaré que las palabras del mismo Lutero describan lo que se ha considerado el redescubrimiento del Evangelio o la justificación por la fe. Suplico al lector piadoso que haya leído mis escritos anteriores al descubrimiento, que los juzgue de acuerdo a la etapa en que me encontraba. Ojalá recuerde que en aquel entonces, cuando me encontraba enfrascado en la controversia sobre las indulgencias, yo era un monje y un papista insensato, como un borracho, y estaba literalmente enterrado en las enseñanzas del Papa. En aquellos mis primeros escritos se encontrarán con muchas y grandes cosas que humildemente concedí al Papa, mismas cosas que en mis escritos y vida posteriores he considerado la peor blasfemia y abominación y que sin cansancio he combatido. Por lo tanto, cuando en 1517 abusaron de la venta de las indulgencias, me hubiera gustado decir que proclamaron, en estos lugares a cambio de una ganancia vergonzosa, yo era entonces un predicador, o como se dice, un joven doctor en teología. Empecé a aconsejar a la gente y a recomendarles que no prestaran oído a las arengas de los abusadores. Y con enojo y desprecio publiqué las tesis sobre las indulgencias y las explicaciones de las 95 tesis. En estos escritos defendí el honor del Papa al escribir que las indulgencias ciertamente no debían ser condenadas, sino que mejor se debería preferir sobre ellas las buenas obras de caridad. Para julio de 1519 había leído y enseñado durante 7 años las Sagradas Escrituras en forma diligente, privada y públicamente, de tal forma que casi las conocía de memoria. En aquel entonces también había bebido teniendo mucha sed del conocimiento elemental acerca de Cristo y la fe. Como se puede notar, Lutero estaba madurando durante 1518 y 1519 la nueva teología que articularía y defendería a partir de entonces en la doctrina bíblica de la justificación por medio de la fe, gracias a los méritos obtenidos en la cruz por Jesucristo. Las buenas obras habían sido ya rechazadas como méritos que aseguraban la salvación ante Dios. De hecho, Lutero negó que el ser humano totalmente corrupto después de la caída fuera capaz de hacer algo, si ni siquiera podía iniciar el camino para reencontrarse con Dios. Negaba rotundamente toda participación humana que pudiera empezar siquiera a satisfacer a Dios. Empezaba a negar la libertad de la voluntad humana en relación con Dios.
Entendía, siguiendo a las epístolas paulinas, que su gracia fue la que motivó a Dios a tomar la iniciativa para hacer que el hombre volviera a Él a través del sacrificio vicario de su Hijo en la cruz. El beneficio de la obra salvadora de Jesucristo no se obtenía por buenas obras o buena disposición hacia Dios, sino solamente confiando en que Jesucristo ya lo había hecho todo en la cruz y en la tumba vacía. El énfasis lo empezó a dar en lo que hace el mismo Dios, y en su gracia para con la humanidad caída. Esta teología, desde luego, contradecía las enseñanzas de la iglesia medieval y por eso empezó a combatirlas decididamente. Lo único que pretendía Lutero era limpiar a la iglesia de toda enseñanza errónea y encauzarla de nuevo en la doctrina bíblica sana. Jamás pensó iniciar una nueva iglesia, ni siquiera al tipo de aquella que existía ya en Bohemia con los husitas. Con estos argumentos Lutero se equipaba para enfrentar al eminente profesor Eck de Ingolstadt. El debate académico, que debería tener como tema central las indulgencias, se tendría que llevar o en Erfurt o en Leipzig. Eck logró en febrero de 1519 que el duque Jorge de la Sajonia Electoral acordara disponer de la ciudad de Leipzig para que a fines de junio y principios de julio sirviera como el lugar para el debate. El arreglo se hizo sin que el duque tuviera el apoyo de la Facultad de Teología de la Universidad de Leipzig, ni del obispado de ese territorio eclesiástico. De hecho, ambas instituciones se negaron originalmente a conceder su apoyo al duque. Fue hasta que éste ejerció mucha presión que cedieron. Mientras tanto, Eck igualmente se preparaba para combatir a los representantes de la nueva teología de Wittenberg. Para ello escribió un documento intitulado 12 tesis, mediante el cual atacaba directamente a los argumentos antirromanistas que Lutero había expuesto en sus explicaciones a las 95 tesis. La intención de Eck era involucrar directamente a Lutero en el debate, ya que originalmente el debate se había acordado entre Karlstadt y Eck. Lutero reaccionó contra las 12 tesis de Eck al refutarlas una por una en un escrito. Fue además durante este tiempo que empezó a considerar seriamente el reclamo hecho por el humanista Lorenzo Valla a fines del siglo XV sobre el así llamado Decreto de Graciano. Este documento era estudiado por los estudiosos del derecho civil y canónico, pues era la recopilación hecha de todos los decretos de la Iglesia. La primacía del Papa, según Valla, y después otros más, había sido un decreto espurio que se había anexado al decreto de Graciano. Basándose en la exégesis cuidadosa de Mateo 16-18 y en la historia eclesiástica, junto con la literatura de los padres de la Iglesia, Lutero cada vez más forjaba una idea que le ha de haber causado una aflicción más. El Papa podía ser el anticristo, del cual hace mención la Biblia. Un fructífero intercambio de cartas entre Eck y Karlstadt se presentó. Ambos trataban de pulir los detalles del debate, detalles como quién sería el juez. Karlstadt y la Universidad de Wittenberg deseaban que también se incluyera como jueces a varias universidades, algo a lo que Eck y el partido romanista se oponían. En este tiempo, un personaje empezó a destacar en el lado del partido reformatorio, Felipe Melanchthon, quien comenzaba a ganarse el respeto y la confianza de Lutero y del mismo Karlstadt, a pesar de sus marcadas tendencias humanistas en temas teológicos. Melanchthon y la Universidad de Wittenberg estaban al lado de Lutero. Melanchthon, poco después de su llegada a Wittenberg, consideró a Lutero como un extraordinario maestro. Muy pronto Lutero y Melanchthon empezaron a cultivar una amistad que se prolongaría por toda la vida. Lutero, a su vez, no demoró en percatarse de la capacidad enorme del joven Melanchthon, a quien recomendó estudiar teología. Melanchthon así lo hizo,
y pronto le fue otorgado el único grado en teología que obtuvo en su vida, un equivalente a una licenciatura en teología. De pronto la Universidad de Wittenberg se hizo famosa por toda Europa. Su fama atrajo a estudiantes de muchos lugares. La publicación en Basilea por primera vez de una colección de escritos en latín de Lutero, los cuales por cierto se vendieron bien en Francia, Italia, Suiza y España, según reportó su impresor Juan Froben, indudablemente contribuyó no solo a la fama de Lutero, sino también de la Universidad de Wittenberg. La ciudad empezó a crecer con el estudiantado que se avecindó en ella. Lutero y Melanchthon eran sus dos maestros más renombrados. Al estar Melanchthon en Wittenberg, la mayoría de los humanistas empezaron a inclinarse por favorecer a Lutero y sus ideas reformatorias. La fama de Lutero y de la Universidad de Wittenberg se ganó el recelo de muchos fieles a la Iglesia de Roma. Especialmente a Juan Eck le era difícil ocultar su envidia. Pronto arreció su ataque escribiendo una serie de cartas a sus amigos y un par de documentos que servirían de base para su debate, no con Lutero, sino con sus seguidores, especialmente Karlstadt. Sin embargo, el verdadero blanco de Eck era Lutero. Para entonces Eck ya había diagnosticado que el centro de la disputa no eran las indulgencias, el libre albedrío o la gracia de Dios, sino la primacía del Papa. En efecto, muchos de los puntos en controversia se derivaban del papel que tenía el Papa en la Iglesia. Lutero se dio cuenta del verdadero peligro que esto representaba para su vida. Sabía lo que le había pasado a Juan Hus en el concilio de Constanza. Sus amigos le recordaban repetidamente que se había expuesto mucho. Sin embargo, Lutero estaba convencido de la verdad de su causa, a la cual en su mente la equiparó a la causa del Evangelio y en primera instancia a la causa de Dios. Incluso su convicción había llegado a tal extremo que su propia vida no le interesaba más. Si moriría, lo haría como un mártir cristiano, aunque no se consideraba digno del martirio. Para entonces Lutero ya estaba familiarizado con los procedimientos malsanos de Juan Eck. Se daba cuenta igualmente que en Leipzig Eck tocaría el tema de la primacía del Papa sobre la Iglesia. Lutero la refutaría con datos históricos sin llegar, sin embargo, a declarar que el Papa se había convertido en el enemigo del Evangelio, en el mismo anticristo. En un ambiente de expectativa, finalmente llegó el día del debate. En junio 26, tanto Eck y Karlstadt negociaron las reglas del debate, entre las cuales acordaron tener a las facultades de teología de las universidades de Erfurt y París como las jueces. Al siguiente día empezarían las sesiones del debate después de las correspondientes ceremonias protocolarias. Eck inmediatamente empezó a mostrar sus superiores habilidades de retórica y memoria ante Karlstadt. A pesar de que el argumento de Karlstadt fue mejor, Eck sabía contrarrestarlo con su experiencia y talentos. Cuando se encontraba en desventaja, Eck evadía los argumentos saliéndose del tema o refiriéndose a citas equivocadas. Por su parte, Karlstadt dependía mucho de sus apuntes y libros, a los cuales daba en ocasiones larga lectura. Eck pidió que se prohibiera la lectura de libros para agilizar el debate, petición que le fue concedida. Esto perjudicó seriamente a Karlstadt, a quien quería vencer en todos los argumentos en lugar de llegar a un acuerdo. Eck supo tomar ventaja de su supuesta posición de defensor de la Iglesia y del Papa. La mayoría de sus peticiones le fueron concedidas por parte de parciales autoridades civiles, académicas y eclesiásticas. El debate se prolongó por más de 2 semanas. A Lutero finalmente se le invitó a participar a partir del 4 de julio. En esos días, en Colonia se había celebrado la Dieta del Imperio.
De esta dieta salió Carlos V electo como el nuevo emperador. Debido a que uno de los electores en su retorno a casa habría de pasar por Leipzig, el duque Jorge tuvo que dar por finalizado el debate. El local donde se celebró el debate era requerido para las ceremonias protocolarias a la visita de un elector a la ciudad. En el debate con Eck, Lutero manifestó que no deseaba tocar el tema de la primacía del Papa. Sin embargo, astutamente Eck finalmente obligó a Lutero a debatir sobre este tema escabroso. La verdadera intención de Eck era exhibir a Lutero como un hereje, sabiendo que asumiría posiciones similares a las de Hus. Es precisamente el tema sobre la primacía del Papa por derecho divino lo que hace sobresalir el debate de Leipzig en la historia. La estrategia de Eck era fundamentarla en Mateo 16, 18 y en la enseñanza de los padres de la Iglesia. En contraste, la estrategia de Lutero era demostrar que la verdadera cabeza de la Iglesia es Jesucristo y que nadie, ni siquiera el Papa, tiene derecho a suplantarla. El argumento de que los padres de la Iglesia habían enseñado sobre la primacía papal por el derecho divino, Lutero lo refutó mencionando que todos los padres de la Iglesia deberían estar sometidos a la autoridad suprema de la Biblia, la revelación segura de Dios. Eck contraatacó acusando a Lutero de sostener el ya condenado argumento de Juan Hus. Lutero se negó a que se infiriera de que él era partidario de Hus, aunque al mismo tiempo mencionó que ciertos argumentos de Hus habían tenido una posición correcta según la enseñanza bíblica. Podemos mencionar dos de estas enseñanzas. La primera es que el creyente cristiano no necesita ser miembro de la iglesia papista para ser salvo como la existencia histórica de la iglesia lo demostraba. Y la segunda es que la doctrina de la transubstanciación en la Santa Cena no es sostenida por la Biblia y que debe de administrarse igualmente al laico el cáliz en la comunión. Debido a estas afirmaciones, Eck no perdió tiempo en acusar a Lutero de la herejía con la que había sido condenado Hus. Eck sabía que una persona que contrariara a las decisiones conciliares podría ser acusado de apoyar lo condenado. Lutero protestó por la manera en que Eck concluía sus afirmaciones en torno a Hus. Varias veces Lutero demostró también su desacuerdo con la posición de Hus en su falta de demostración del amor cristiano y en haber creado un cisma en la iglesia. Lutero trató lo mejor que pudo de hacer que sus oyentes, especialmente los jueces del debate, notaran las diferencias entre él y Hus. Pero su auditorio estaba más presto a dejarse impresionar por las declaraciones contradictorias del Concilio de Constanza. Sin embargo, Lutero también había declarado que los concilios se pueden equivocar en sus decretos cuando carecían de fundamentos bíblicos o los fundamentaban en una mala interpretación de los textos bíblicos. Para él era claro que la autoridad en materia de fe cristiana lo era completamente la Biblia. Eck aprovechó estas declaraciones de Lutero e incitaba al auditorio y a los jueces del debate enérgicamente a considerar los errores de Lutero. El debate tuvo que finalizar por las razones ya mencionadas. ¿Quién había resultado vencedor? Aparentemente el partido de Eck actuó visiblemente exhibiendo una actitud de victoria. En un estricto sentido, Eck hizo que Lutero se declarara contra la autoridad del Papa y de los concilios, pero falló en proveer claras pruebas bíblicas y citas de padres de la Iglesia en los primeros siglos de la Iglesia que sustentaran la autoridad papal. Por su parte, Lutero mostró que las Escrituras eran su base de autoridad y la cabeza de la Iglesia es Jesucristo. No cuestionaba la autoridad del Papa en la Iglesia, la cual consideraba necesaria en el orden humano. Pero al mismo tiempo Lutero rechazó el reclamo de supremacía por derecho divino.
demostró que ningún concilio antiguo de la Iglesia así lo había decretado. Y en la última instancia, la autoridad de la Iglesia no dependía de los decretos de los concilios, pues ellos podían fallar y contradecirse mutuamente. Las implicaciones inmediatas fueron que ambos enfoques teológicos habían quedado claramente marcados. Los escritos posteriores simplemente corroboraron las distintas posiciones teológicas. Oficialmente, sin embargo, los jueces del debate no emitieron ninguna declaración durante meses, aun cuando los partidarios de Lutero solo esperaban que los jueces se declararan a favor de Eck. Pero la demora de las sentencias de los jueces dio tiempo a Lutero. Gracias a esto, surgieron personas que lo apoyaron, entre ellos algunos humanistas. El silencio de Erasmo fue interpretado como muy sospechoso por el partido papista, pero para el partido luterano representaba al menos la esperanza de que hubiera personas sensatas que pudieran sopesar las cosas en su dimensión apropiada. Federico el Sabio continuó respaldando a distancia prudente a Lutero. No quería dar la impresión al nuevo emperador de que pudiera estar apoyando la herejía de su súbdito. Lutero volvió a sus labores en Wittenberg, en donde siguió esperando a su apelación a celebrar un concilio en un futuro cercano que dirimiría todas las controversias. Eck se encargó de ir a Roma a informar a la curia de sus logros en el debate de Leipzig. Ahí buscaría que Lutero fuera excomulgado de la Iglesia.